Muy buen día, mi nombre es Jorge Eliezer Aponte, soy estudiante de enfermería en la Universidad de Cundinamarca y el día de hoy quiero socializarles sobre las hepatitis A, B y C. Vamos a ver la definición, la clasificación, los aspectos clínicos, el ciclo de vida. Intercaladamente vamos a ver también lo que es la epidemiología, el modo de transmisión, la incidencia estacional, la enfermedad clínica y el tratamiento, prevención y control de estos virus. Bueno, la definición es sencilla y concreta. ¿Qué es la hepatitis? Es una inflamación del hígado. Pues que la afección puede remitir espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis y irse, mejor dicho, complicando, pero realmente es una inflamación del hígado. Vamos a ver acá como un cuadro comparativo donde tenemos la hepatitis A, B y C. También tenemos la D y la E que son también muy importantes, pero vamos a tratar sobre todo especialmente el tema de la hepatitis A, de la hepatitis B y de la hepatitis C. Tenemos la estructura, por lo menos la estructura de la hepatitis A es picornavirus con capside de ARN. La estructura de la hepatitis B es un hepagnavirus con envoltura de ADN. Y tenemos la hepatitis C, que es de la familia de flavivirus con una envoltura de ARN. Entonces, así está el cuadro comparativo, donde también vemos la forma de transmisión, donde tenemos cómo inicia. Vemos que la hepatitis A inicia con una forma brusca. También tenemos como la hepatitis B y la C, que son de una forma insidiosa. Entonces vemos el periodo de incubación, que es muy importante. ¿Qué pasa? El periodo de incubación de la hepatitis A es de 15 a 20 días aproximadamente, a un mes normalmente. La hepatitis B es de 45 a 160 días. Y la hepatitis C, ojo a esto, la hepatitis C es de 14 días a 180 días. Entonces son periodos, es un periodo súper extenso de incubación. También tenemos la hepatitis D y la hepatitis E, que ya son más cortos los días. Vamos a avanzar con las fases clínicas. Vamos a ver acá como algo muy importante, que la hepatitis tiene una amplia cobertura de afectación, como lo vemos acá, como la hepatitis A, ejemplo, que tiene muchísimos síntomas, pero hay unas que son asintomáticas, como en algunos casos la hepatitis C. El cuadro típico de una hepatitis tiene tres fases. Estas tres fases son muy importantes, míralas acá. Una fase prodrómica, la cual nos dice dónde está el problema. Solo da síntomas generales, náuseas, vómito, desaliento, dolor de cabeza, pero luego llega la fase de estado. ¿Qué es la fase de estado? Que es donde se manifiesta como tal la hepatitis. Aquí es donde aparecen dos signos muy importantes que es de todos nos damos cuenta a ciencia cierta al verlos automáticamente, que es donde realmente descubrimos que el paciente tiene hepatitis, una hepatitis. El primer signo es la ictericia. Entonces, cuando nos damos cuenta que una persona está amarilla, automáticamente decimos puede tener hepatitis. Y el segundo es la inflamación del hígado. Aunque es importante darnos cuenta que no todas las hepatitis generan ictericia. Por último viene la fase de recuperación. ¿Qué es la fase de recuperación? Es donde empiezan a desaparecer los síntomas y los signos. A menos de que sean pacientes con hepatitis crónica, los signos empiezan a desaparecer. Y este último de acá, este último que está en mayúscula, es hepatitis fulminante. Especialmente esta se da con los virus de la hepatitis B, donde atacan el hígado y como su nombre lo dice, es fulminante. ¿Por qué? Pues porque puede generar daño total, que muchas veces hay que realizar trasplante de hígado de inmediato porque ataca muy fuerte. Ahí sí como su nombre lo dice, es fulminante esta hepatitis.
Vamos a empezar con la hepatitis A. Primero que todo vamos a ver las formas de contagio. La hepatitis A es una virosis hepática que puede causar morbilidad de manera moderada a grave, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que va ahí sí avanzando hasta terminar clínicamente en un estado muy grave. El virus de la hepatitis A se transmite al ingerir alimentos en mal estado o agua contaminada o por contacto directo de persona a persona. Acá viene algo espectacular. Cuando el paciente adquiere la hepatitis A, pasa un mes de incubación, lo que les decía, más o menos de 15 a 25 días, a casi un mes de incubación antes de que se presenten los síntomas. Pero el paciente empieza a ser como el portador y a excretar el virus desde antes de que se presenten los primeros síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, sin saber que está enfermo, ya está contagiando a otras personas. Una vez que empiezan los síntomas, también empieza la síntesis de los anticuerpos. Comienza primero la IgM. Acá vamos a, en este cuadrito, bueno, vamos a hacer un paréntesis acá y les voy a explicar qué es la IgM para que vayamos entendiendo un poco más. La IgM es la inmunoglobina, perdón, acá tenemos ya la inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. ¿Qué es la inmunoglobulina G? Es el tipo de anticuerpo que más abunda en el cuerpo. Se encuentra en la sangre y en otros fluidos y brinda protección contra las infecciones bacterianas virídicas. La IgG puede, por así decirlo, tardar un tiempo en formarse después de una infección o de una vacunación. Y la IgM o inmunoglobulina M es la que se encuentra principalmente en la sangre y es el líquido linfático. Este es el primer anticuerpo que se fabrica en el cuerpo para combatir una nueva infección. Está IgE y está IgD. ¿Qué es IgD? Normalmente se encuentra en pequeñas cantidades en la sangre, se puede encontrar en cantidades superiores también. Y la IgD existe en pequeñas cantidades en la sangre y es un anticuerpo que pues es menos conocido. Entonces, ahora sí, continuando. ¿Qué pasa? Que comienza primero la IgM, acá como lo vemos en la gráfica, y la IgG también se activa, pero de manera un poco más lenta. La IgG permanecerá activada mientras que la IgM desaparecerá cuando los síntomas vayan desapareciendo. O sea, que, ojo a esto, la IgM va desapareciendo a medida de que los síntomas van desapareciendo también. ¿Cómo se diagnostica la hepatitis A? Con el anticuerpo IgM, si el paciente tiene IgG, esto quiere decir que el paciente tuvo hepatitis en el pasado y por lo tanto ha generado, por así decirlo, como una protección contra la hepatitis. El tratamiento será sintomático porque, como sabemos, esta hepatitis se cura sola. Lo que hacemos es como aliviar los síntomas mientras los síntomas desaparecen, aunque existe la vacuna para la hepatitis A, para prevenirla, no para curarla. Entonces, ¿cómo se cura? Pasando el tiempo con cuidados, con cuidados poco a poco, pero no en sí existe una vacuna para curarla. Para prevenirla, hoy en día ya existe la vacuna. Acá algo muy importante. ¿Cuál es la característica de esta hepatitis? Como lo decía en la gráfica anterior, es de picornavirus, enterovirus y posee una cadena simple de RNA y una envoltura de un diámetro de unos 25 a 30 nanómetros. Ahora vamos a ver cuál es el mecanismo de transmisión de la hepatitis B y cómo se contagia. Acá tenemos 4 nombres muy marcados que es directamente cómo se contagia la hepatitis. ¿De qué forma?
por la vía sexual, por la vía perinatal, por la vía parenteral y por la vía horizontal o de persona a persona. Estas son las 4 que son más marcadas. Bien, ahora vamos a ver el virus de la hepatitis B, que tiene 3 proteínas: el antígeno S, el antígeno de superficie, que es el que nos indica la presencia del virus. Tenemos el antígeno E, que es el que el antígeno E o el antígeno de replicación, que es el que nos indica que el virus está en una fase de replicación o multiplicación, que está, mejor dicho, por todos lados explotándose. Y viene el antígeno C o el antígeno core, que es el que nos indica. ¿Qué nos indica él? Que está en el núcleo del virus, que está en el núcleo, ¿sí? Que está en el núcleo del virus. Y al estar dentro del virus no se puede medir, pero sí podemos medir los anticuerpos que van dirigidos contra el antígeno C o el antígeno core. Y a partir de estos antígenos se sacan aproximadamente 7 pruebas de laboratorio que nos ayudan a constatar o a verificar las diferentes expresiones de esta enfermedad. Primero están los antígenos, como los vemos acá. Primero están los antígenos, estos antígenos, el antígeno, están los anticuerpos. Primero están los anticuerpos, perdón, que van dirigidos contra el core, que son el anti-HBC, ¿ya? IgM, que vemos acá de primera tablita, acá, que es para hepatitis aguda. El IgG, que es para hepatitis crónica, ¿ya? Segundo tenemos, en el segundo rengloncito, tenemos el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno de superficie. De terceras está el antígeno de replicación y el antiantígeno de replicación. Y por último, el ADN viral, que es el ADN donde se mide el genoma del virus. La estructura de la hepatitis B es una estructura es de la familia de los hepatnavirus con una envoltura de ADN. Bueno, acá vamos a ver, tenemos un virión y su estructura. Tal como el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C se transmite cuando la sangre o los fluidos de sangre de la persona infectada ingresan en el cuerpo de la persona no infectada, por compartir agujas, equipos para inyectarse en drogas o por lesiones con objetos punzantes. Durante el trabajo, a veces también con tatuajes, con piercings. Acá tenemos como un porcentaje de lo que es más marcado y cómo se contagian de hepatitis C. Pero el que más, con un 60%, como lo vemos ahí en la gráfica, es por inyecciones, por cortopunzantes que transmiten este virus. Ahora vamos a ver cómo llega el virus de la hepatitis C al hígado. El virus de la hepatitis C, acá en esta gráfica, está espectacularmente porque vemos cómo es el proceso. Vamos a verlo. Entonces se denomina hepatotropo, lo que quiere decir que es un virus que tiene afinidad o predilección por este tejido hepático, ¿verdad? Este virus penetra en el interior de los hepatocitos. Ojo, este virus, al llamarlo hepatotropo, ¿qué hace? Él viene y penetra. ¿En dónde penetra? En el interior de los hepatocitos, que son una parte de las células de las que está hecho el hígado, y van a meterse directamente al retículo endoplasmático de las células, y allí es donde tiene una replicación o multiplicación, lo que decía anteriormente, se vuelve loco multiplicándose este virus. Es decir, va a entrar un virión, ya este pequeñito acá, como le dimos la formita, va a entrar un virión y se va a unir a este retículo y va a aprovecharse de la maquinaria de síntesis que tiene su propio RNA, que es la replicasa, y ahí es donde se va a dividir
y se va a multiplicar y va a formar más unidades de este virus y van a volverse a liberar a través de un proceso que se llama de exocitosis, en el cual vesículas que se forman en los orgánulos de las células se van a fundir y se van a fusionar, se van a fundir y se van a fusionar y van a salir al torrente sanguíneo. El tratamiento a tiempo salva vidas. ¿Por qué? Porque miran estas estadísticas que tiene la Organización Mundial de la Salud y también las tiene la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Leamos acá al lado izquierdo lo que nos dice. Dice que de cada 2 millones de personas viven con hepatitis. ¿Cuántas de ellas? Ojo, el 3%. Y de cada 4 millones de personas, ¿cuántas viven con hepatitis C? Viven el 1%, pero es mortal este 1% porque afecta a una gran parte de la población. Uno dirá, pero un 1% no es nada. Pero como en el mundo aproximadamente hay conmigo 8.000 millones de personas, entonces ese 1% se hace exageradamente grande. ¿Cuál es el mejor tratamiento? El mejor tratamiento es cuidarse, es analizar cuáles son las formas de contagio y mirar que no se contagie uno. En el caso de la hepatitis A, no tener contacto con personas que tengan los síntomas. En el caso de la hepatitis B, que también es muy marcada, no tener contacto directo, no intercambiar, que no hayan intercambio de fluidos corporales. Y en el caso de la hepatitis C, tratar de que nunca se intercambien agujas, de que no hayan este intercambio de fluidos de sangre, porque ahí es cuando con un elemento cortopunzante ingresa en una persona que está infectada, ingresa en una persona sana y automáticamente hay 2 positivos. Ese es como el tratamiento que hay que hacer. Todo el mundo se puede hacer pruebas, pero no todos se pueden vacunar. Ojo a esto, prevenir la hepatitis depende de ti. Quisimos traer este slider porque realmente con una imagen y con unas pocas palabras queremos decir muchísimas cosas. La curación de la hepatitis evita nuevos contagios, pero más que la curación, la prevención es la que evita el contagio. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.